no me escuchaste. No, yo te avisé. Y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no hablas, yo no soy de tu clase. Conmigo no bailas, porque yo bailo en la calle. Pelado, sé que soy un pelado. Hola, buenas noches, bienvenidos a Yo Te Avisé, como todos los lunes a las 22 y arrancamos corriendo contándote quiénes fueron los protagonistas de esta jornada. Sí, una jornada agitada que arrancó con declaraciones muy esperadas, indagatorias hoy en Comodoro Pi 2002. Empezó a hablar el Ascar, el ex titular de la CGI, en el marco de la causa que se investiga el presunto lavado de dinero. Estuvo en tribunales 5 horas, presentó un escrito, contestó algunas de las preguntas, le resta contestar preguntas del fiscal todavía. 5 largas horas para tratarse de ficción, parece que estuvieron por demás creativos. Básicamente lo que dijo fue lo que hacía referencia recién el informativo, que esto había sido una operación de la nata tendiente a voltear el gobierno y que le habían dado el copyright. Está declarando ahora Leonardo Fariña. Hace más de 8 horas que está en los tribunales federales de Comodoro Pi 2002. 8 muy largas horas, se cruzó con el Ascar en los pasillos, no se saludaron. Podemos adelantar ya parte de lo que está diciéndole Fariña al juez Casanelo. Desvincula a Lázaro Báez prácticamente de todo su relato. Se sostiene que lo que hizo frente a Jorge Lanata fue una ficción pactada entre ambos, y apunta directamente a Rossi. Algunos lo conocen más popularmente como el marido de Ileana Calabró. Parece que, según los dichos de Fariña en esta indagatoria, tiene mucho más, cumple un rol mucho más importante en lo que tiene que ver con la conformación de las sociedades offshore en Panamá. Y estos datos, los datos vinculados a cómo Rossi estaba trabajando, mucho más que de Lázaro Báez, que no aporta prácticamente, podemos adelantar que nada, está contándole en estos momentos Fariña al juez. Estaría por terminar en cualquier momento. Hablábamos recién de Lázaro Báez, un hombre muy cercano a Néstor Kirchner en su momento, a Cristina Fernández de Kirchner después, y una Cristina Fernández de Kirchner que hoy habló y sorprendió con un nuevo embate contra la Corte Suprema de Justicia, contra algunos de sus ministros. Habló en el marco de la defensa de la reforma judicial, en unos momentos donde hay mucha atención y mucha espera en lo que pueda ser el día de mañana, primera hora, María Romilda Servini de Cubría, que estamos discutiendo si ya volvió de viaje o todavía está en el avión. Lo cierto es que mañana la jueza con competencia electoral va a anunciar cuál es su fallo respecto a la reforma al Consejo de la Magistratura, y a esto se refería Cristina Fernández de Kirchner, muy dura con Fait, hablando de la edad de Fait, de cómo a través de una acordada un juez puede, saltear lo que le indica la jubilación y quedarse un tiempo más en el cargo. También hubo alguna que otra referencia a Lorenzetti diciendo, nadie sale de abajo de una baldosa. Él vino directamente al despacho de Néstor Kirchner. Y en el marco de esta discusión y de esta espera que estamos todos tan atentos y que venimos siguiendo vinculada al Consejo de la Magistratura, lo que está pasando, los próximos pasos, y así efectivamente estas van a ser las primeras que van a tener las boletas de los consejeros para la próxima reforma, o para lo que va a ser ya el nuevo Consejo de la Magistratura, o si van a ser unas pasos igual que las anteriores. Para saber un poco cómo se está desarrollando en principio, cómo tomaron los jueces, los distintos jueces, las medidas cautelares que fueron llegando en contra de esta reforma del Consejo de la Magistratura, tenemos un mapa, el mapa de los jueces que fueron ocupándose de la reforma judicial. Vamos a ir viendo. Ahí tenemos. Estos son los fallos que frenan la reforma judicial. Y estos particularmente son muy importantes. La Pico, Funari, Caizals y Heyland son jueces del fuero contencioso administrativo, un fuero clave hoy para el gobierno. Ayer muchos decían, y yo insisto con esta idea, ¿no? El fuero adicto, yo insisto que si son adictos se están recuperando porque vienen dándole señales muy duras al gobierno ya desde el año pasado, y estos jueces sacaron varios fallos vinculados justamente a frenar no solamente la reforma del Consejo, sino también las cautelares, y fueron un poquito más allá en las cámaras, también avanzaron sobre las cámaras de casación. Tenemos más distritos donde los jueces están frenando la reforma. Ahí tenemos en Mar del Plata el juez Alfredo López. El primero, Este fue el primero. Sí. Tenemos en San Nicolás el juez Martín Alberto Martínez.
también está frenando la reforma del Consejo de la Magistratura. Tenemos en San Martín la jueza Isabel Foros. En La Plata, el juez Alberto Recondo. En Neuquén tenemos a la jueza Carolina Pandolfi. Y así podemos seguir. Me parece que era importante como para poder exponer qué es lo que está pasando a lo largo y a lo ancho del país a partir de una estrategia que tuvo la FACA, la Federación Argentina de Colegios de Abogados, presentar en todos lados amparos, y finalmente los jueces, me parece que en su gran mayoría, salvo por algún pronunciamiento de los jueces de Dolores, por ejemplo, el juez federal. Sí, tenemos los dos que solamente hay dos que están a favor, uno en Campana. Sí. Y Alejo Ramos Padilla, que no se pronunció, dijo que era incompetente, pero aprovechó, digamos, para hablar de Forum Shopping y de contar cómo, de alguna manera, lo que se estaba haciendo. Dijo, rozaba la ilegalidad buscando a estos jueces que se pronuncien sobre un tema que no deberían, a su entender, pronunciarse. Bueno, contamos el panorama, contamos lo que está pasando, el pulso político, y obviamente esto genera debate, y un debate muy intenso. Sí, nosotros, para tratar de seguir escuchando voces que nos lleven a entender en qué posiciones estamos en este momento, tenemos a Jorge Landó, que es diputado por el Frente para la Victoria, y a Pablo Tonelli, que es diputado por el PRO, para que nos den cuál es su pálpito de qué es lo que va a ocurrir mañana con esta decisión de la jueza María Romilda Servini de Cubría, cómo va a avanzar la reforma judicial. Bueno, primero yo creo que más allá de lo que resuelva mañana la jueza de primera instancia, creo que va a ser una alternativa provisoria, porque la Corte ya ha dicho que, o el presidente de la Corte ha dicho que cuando llegue la primera cuestión ellos se van a expedir, de modo tal que se supone que cualquiera de las partes, cualquiera sea el sentido de lo que se resuelve, de lo que resuelva mañana la jueza, mañana o pasado, cuando salga la resolución, va a haber una apelación y seguramente por vía del per saltum se abocará a la Corte y allí es donde tendremos en definitiva... Vuelve la idea del per saltum. Les pregunto, porque en algún momento, digamos, las voces del oficialismo desistían de esta idea o del uso de esta herramienta. ¿Usted dice que sí? Me da la impresión, por cómo están planteadas las cosas, yo no manejo la estrategia del gobierno, si bien formo parte del oficialismo, no participo de la estrategia de defensa del gobierno, que está centrada en la Procuración del Tesoro y seguramente la gente del Ministerio de Justicia. Yo no integro eso, pero me da la impresión que el tema termina en la Corte. Pero a ver, ¿no? Hoy usted está cerrando listas, es uno de los protagonistas claramente de la jornada. En esas listas se está pensando que van con consejeros o sin consejeros. Pero por supuesto, yo estoy presentando el miércoles, es decir, pasado mañana, o a lo mejor mañana, pero lo más probable es el miércoles, la Alianza Nacional para llevar adelante los consejeros de la magistratura, para respaldar a los consejeros de la magistratura, y además no solo eso, sino que estoy coordinando la presentación de las 24 alianzas que se van a presentar en cada una de las provincias argentinas para respaldar listas que después puedan adherir a la lista nacional de consejo. Nos van a tener que disculpar un segundo, doctor Tonelli. Vamos a tomar contacto con una comunicación que estábamos esperando. Ahora le vamos a pedir su opinión. Estamos en comunicación con Iván Mendoza. Él es el abogado de Fariña, que hace 9 horas más o menos está declarando. Buenas noches, Iván. Ana Baiman, Romina Mangel te saludan. ¿Qué tal? Buenas noches. Te corrijo, 12 horas. 12 horas. 12 horas de declaración. Le agradecemos mucho a Mendoza la deferencia que tuvo. Sí, todavía. Supongo que debe estar ahí saliendo del despacho de Casanelo. Sé que están los colegas esperándolo hace mucho tiempo, que esto fue muy largo. Quería ver si nos podía adelantar cuál había sido el sentido de la declaración de Leonardo Fariña. En la declaración se explayó, como se ve por el lapso de tiempo que llevó, a partir de todo lo que tiene que ver con sus relaciones laborales, para las cuales ha tenido que prestar servicio en distintas empresas, como así también para justificar, como lo anticipé yo en entrevistas anteriores, todas aquellas operaciones que fueron reportadas por la Unidad de Investigación Financiera y que resultaban de carácter sospechoso.
A ver, las preguntas que nos hacemos todos, ¿qué pasa con lo que declaró, con lo que todos pudimos ver que declaró en el programa de Jorge Lanata? Sostuvo que se trataba de una ficción. Sobre esos puntos, lo que él manifestó, lo que él después dijo en otros programas de otros canales, que no tenía asidero ni que eran hechos reales, simplemente fruto de una situación de engaño que le quiso generar al señor Lanata y en virtud de ello se expresó en esos términos. ¿Que él lo quiso engañar a Lanata? Sí, o por lo menos no le quiso decir exactitudes de cuáles eran realmente sus funciones en las distintas empresas para las cuales él trabajaba. Sobre su relación con Lázaro Báez también había mucha expectativa. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Reconoció algún tipo de relación laboral o por lo menos parte de los dichos que pudimos ver en cámara sostuvo que algo de esto existió? Sí, reconoció que él ha trabajado para el grupo Austral Construcciones y que ha prestado servicios de distintos asesoramientos que le ha brindado a la empresa, para la cual ha trabajado en un lapso de tiempo superior a un año, y que después, por su mediatización, para eso de alguna manera, se termina desvinculando de la empresa, no por decisión de él, sino por decisión de la empresa. Y respecto a Fabián Rossi, también había muchas expectativas acerca de lo que podía decir o qué rol pudo haber tenido a quien muchos conocen como el marido de Ileana Calabró. Hacemos esta referencia para ubicarlo, digamos, de manera más popular en el armado de las sociedades offshore. ¿Habló de él? Él hizo referencia a circunstancias que se sucedieron en las últimas horas respecto a algunos llamados recomendándole cuál debía ser su actitud frente al magistrado. Nada más. ¿Podemos traducirlo como aprietes de Rossi frente a la declaración? Yo no lo califico de esa manera, simplemente le digo que... Sugerencias amables. Sugerencias que le permitían inferir a Rossi a Fariña, a partir de los dichos de Rossi, que debía modificar quién era su abogado y que lo mejor que podía hacer como estrategia judicial era negarse a declarar en el día de la fecha. ¿Y cuál es qué declaró en torno a la relación que su defendido tenía con el Ascar? Simplemente una relación de amistad. No tenía ningún tipo de vínculo comercial o laboral. Ninguno. Le preguntó particularmente, ya lo dejamos, nos habíamos comprometido, sé sobre todo que los colegas lo están esperando y que es la primera comunicación que tiene después de 12 horas, pero a ver, el juez le preguntó puntualmente acerca de sus dichos frente a la Cámara, acerca de cómo era su estrategia para lavar dinero de Lázaro Báez, y él desmintió cada uno de los puntos. No le formuló ese tipo de preguntas a su señoría ni tampoco a la Fiscalía al respecto. Bueno, ahora tiene 10 días, ¿no? El juez se supone después de la indagatoria para determinar cuál es la situación procesal. Lo último que quería preguntarle, ¿en Mendoza aportó documentación? En el día de hoy lo único que se hizo fue prestar declaración. En virtud de todos los dichos que se fueron brindando a partir de las 10 de la mañana que comenzó la audiencia, se fue tomando nota de toda la documentación respaldatoria a estos dichos que hay que presentar y que en los próximos días lo haremos. Y le preguntaba si aportó documentación respecto a la relación laboral con Lázaro Báez, ¿no? Lo que pasa es que era una relación laboral en negro. Y eso... No estaba documentada. ¿Y de cuánto tiempo? ¿Una relación de cuánto tiempo? De aproximadamente un año. Un año. Iván Mendoza, en exclusiva, abogado de Leonardo Fariña, 12 horas después de haber estado con el juez Casanelo, supongo que todavía sigue ahí en los tribunales federales de Comodoro Pi. Muchísimas gracias por la comunicación. Por favor, a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, volvemos. Sí, perdón por la interrupción, sí. Me parece que no, en el marco de un día donde todos estábamos esperando a ver qué era lo que iba a pasar y que estos dos personajes fueran los primeros en el marco de esta causa que fueron a declarar. Bueno, teníamos el testimonio en exclusiva del abogado contando un poco por dónde fue la declaración de Fariña y queríamos la opinión de Tonelli, obviamente en torno al Consejo de la Magistratura. Recién Landó decía, yo estoy cerrando listas y listas con consejero. Sí, yo no tengo dudas de que la ley del Consejo de la Magistratura, además de inconveniente, es inconstitucional. Y confío en que así va a ser declarada por la Corte a la brevedad, porque los plazos electorales exigen o requieren una definición a la brevedad. Por lo tanto, creo sinceramente que esta ley no va a ser aplicada en esta elección, de manera tal que lo importante pasa a ser
la pregunta relativa a qué hacer, o cómo proceder de aquí en más. Bueno, acá el Frente para la Victoria dejó claro cómo proceden, ellos mientras tanto siguen cerrando, van con lista. Está bien. Llegado el caso, si hubiera que efectivamente competir en la elección, nosotros también hemos celebrado una alianza y vamos a presentar candidatos, pero realmente... ¿Ustedes también están trabajando con candidatos para el Consejo? Por supuesto que, digamos, como alternativa tenemos candidatos y tenemos una alianza, pero sinceramente creo que no va a ser posible realizar la elección y que entonces, a partir de la declaración de inconstitucionalidad que seguramente realizará la Corte Suprema, creo que lo que deberíamos hacer es volver a discutir en el Congreso de una manera más serena, más tranquila, más abierta, volver a discutir la ley del Consejo de la Magistratura, encontrar una ley reglamentaria que respete el espíritu y la letra del artículo 114 de la Constitución y producir una reforma del Consejo de la Magistratura que sea satisfactoria, que le permita funcionar, pero que sea respetuosa de las pautas que la Constitución ha fijado para el Consejo de la Magistratura, que a mi modo de ver no han sido respetadas con esta ley recientemente sancionada. Landó, ¿hay margen para esto, para volver a discutir la ley de la magistratura? Jugar el partido de nuevo. Bueno, jugar el partido nuevo con reglas que estaría, digamos, fijando, traduciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que quiero marcar es esto. Las instituciones funcionan de manera independiente, naturalmente que el Poder Judicial es quien tiene el control de constitucionalidad respecto a las leyes y esto es la base del sistema institucional argentino. Pero también es cierto que las discusiones se dan en el marco de cada uno de los estamentos constitucionales dentro de los cuales se organiza la sociedad. Y el Poder Legislativo es el que se ocupa de resolver las cuestiones que tienen que ver con los distintos tópicos que la sociedad va generando. Y entre ellos está el tratamiento de las cuestiones que tienen que ver con el Poder Judicial. En ese sentido, ya se expidió. Hubo una votación, hubo una larga discusión, una larga sesión para tratar esto, hubo tratamiento en comisión y qué sé yo, y se aprobó una ley. La ley ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo, de modo que los mecanismos constitucionales han funcionado. Ahora, esa es la ley que este Congreso ha generado. ¿La justicia no está para ponerle límite cuando entiende que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo se están extralimitando? Interpreta la constitucionalidad, eso yo reservo naturalmente y respeto las decisiones que vaya a tomar la Corte. Lo que sí digo es que el Poder Legislativo ya se ha expedido respecto a esto, que es la ley esta que ha salido. Naturalmente, el diputado Tonelli votó, diputado Tonelli tiene una visión distinta que la que tenemos nosotros, por eso votó en sentido inverso, y ahora lo que se plantea es en el ámbito judicial la declaración de inconstitucionalidad de lo que el Poder Legislativo resolvió mayoritariamente. Claro, pero escuchándolo parecería, digamos, que está convencido de que el Poder Judicial en este caso se está extralimitando. En realidad, yo creo que el Poder Judicial en este caso, si bien tiene la facultad de interpretar, más que la facultad, reitero, es una de las bases del sistema institucional, la interpretación de la constitucionalidad de las leyes. También es cierto que acá se ha desempeñado de manera soberana el Poder Legislativo y se ha expedido en un sentido determinado, luego de una discusión, de un debate, y el resultado es este. Claro, pero más allá de que el Poder Legislativo se ha expresado del modo que habitualmente se expresa, que es produciendo una ley, lo cierto es que la ley está muy cuestionada respecto a si respeta o no la Constitución. Nosotros entendemos que no, creemos que los tribunales van a declarar lo mismo, de hecho ya hay algunas medidas cautelares dictadas en primera instancia que dan una pista de que los jueces encuentran verosímil el planteo de inconstitucionalidad. Entonces, desde mi punto de vista, es altamente probable que la Corte Suprema declare la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, no podemos quedarnos cruzados de brazos diciendo el Congreso ya sancionó una ley, lo hizo mediante el procedimiento que la Constitución prevé, la Corte la declaró inconstitucional, porque eso va a producir
la absoluta paralización del Consejo de la Magistratura, que no va a poder funcionar, porque va a tener una ley declarada inconstitucional en varios de sus artículos, que no van a poder ser aplicados, no se van a poder designar los integrantes del Consejo de la Magistratura. Entonces, me parece que si esto ocurre, insisto, desde el Congreso no podemos quedarnos cruzados de brazos mirando ese espectáculo que no tiene nada de edificante, ni mucho menos de funcional para la República. El partido no lo quieren volver a jugar. Pero es que esta es la tercera ley del Consejo de la Magistratura. Si ya hemos votado 3 leyes del Consejo de la Magistratura, no veo por qué no podemos dictar una cuarta que ponga las cosas en orden, que acomode la situación a lo que el artículo 114 de la Constitución prevé. Porque además, más allá de que me guste o no me guste, y aquí es donde está mi discrepancia con Landó, más allá de que a mí me guste o no me guste, estamos ante un hecho que es muy probable, que es que la Corte Suprema declare inconstitucional esta ley. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No hacemos nada y dejamos que el Consejo de la Magistratura no vuelva a funcionar? ¿O nos ponemos a trabajar entre todos, conversamos, sentados en una mesa y intentamos encontrar una solución? ¿Qué elementos tiene usted para decir que la Corte va a declarar muy probablemente la inconstitucionalidad? Y, por ejemplo, las medidas cautelares que ya han dictado 6, 7, 8, no sé cuántos jueces, que han encontrado muy verosímil el planteo de inconstitucionalidad realizado por distintas instituciones y que sobre la base de encontrar verosímil ese planteo han dictado medidas cautelares suspendiendo por ahora la aplicación de la ley. No sería nada raro, por supuesto que puede ocurrir lo contrario, pero no sería nada raro que la Corte Suprema, cuando tenga que analizar de manera definitiva la constitucionalidad o no de la ley, coincida con el criterio que los jueces han expuesto y la declara inconstitucional. Si se produce, por supuesto, si la Corte rechaza el planteo de inconstitucionalidad, adelante y tendremos elecciones de consejeros, como dice Landó. Pero si la Corte declara inconstitucional la ley y la ley no es aplicada, tenemos un problema, que es que el Consejo de la Magistratura no puede funcionar con una ley que ha sido declarada inválida en varios de sus artículos. Entonces, si eso ocurre, que a mí me parece que es muy probable que ocurra, lo que tenemos que hacer, lo que yo propongo hacer, es que los partidos políticos que tenemos representación en el Congreso nos sentemos, discutamos y tratemos de encontrar una solución, que sería dictar una nueva ley que se ajuste al artículo 114 y a los parámetros o lineamientos que la Corte fije en esa hipotética sentencia. Bueno, acá hay 2 cuestiones. En rigor, esto lo hablamos antes de comenzar el programa, si hay un aspecto de las distintas leyes que han sido votadas en este último tiempo que es claramente inconstitucional, es la única que no ha sido demandada la inconstitucionalidad, porque las demás tienen razones opinables. Naturalmente, el doctor Tonelli piensa de una manera, nosotros pensamos de otra, cada uno tiene su fundamentación, que las hemos vertido en el recinto, todas con un fuerte basamento constitucional, pero convenimos que son cuestiones opinales. Lo que es claramente inconstitucional, flagrantemente inconstitucional, es que el Consejo de la Magistratura no sea quien administra los fondos del Poder Judicial, porque esto es casi literal la fórmula que tiene el 114 de la Constitución. ¿Ahora ese no fue un acuerdo entre la Corte y el Ejecutivo? Exactamente, la Corte y la es el más demandable, el más atacable de inconstitucional. Pero fue un acuerdo. Pero sí, ya lo sé, pero naturalmente, sí. Pero lo que quiero marcar es que este es el más claramente inconstitucional de todas las cuestiones. Todas las demás son opinables. ¿Por qué digo esto? Porque está muy teñido de una lucha de poder, lo que está planteado aquí. Es cierto lo que se plantea en relación con las decisiones de los jueces, porque es la evidencia lo que ustedes mostraban recién, pero también es cierto que se presentaron en los distintos juzgados las presentaciones y se ratificaban todas aquellas en las cuales se sabía que los jueces iban a estar manifiestamente en contra o que iban a marcar la inconstitucionalidad.
constitucionalidad de las leyes, de esta ley. Entonces, ¿qué quiero decir? Es una suerte de forum shopping, es decir, vos buscás el juez no natural, sino el juez que te puede dictar una sentencia favorable a vos. Y si está planteada las cosas así, también es cierto que eso interpreta a una determinada tendencia del Poder Judicial. Pero aquí estamos ya entrando en un tratamiento mucho más político de la cuestión y mucho menos profesional. Ahora, hablando de una cuestión política, quería preguntarle a los dos si habían escuchado las declaraciones de la presidenta hoy, muy dura con la Corte Suprema de Justicia, con algunos miembros, y si creen que esto tiene que ver justamente con información que pueda manejar o con cierto temor por parte del Ejecutivo del próximo fallo adverso de la Corte, y entonces quedaría casi como una cuestión de interna política y no de una discusión legal. Es que yo no conozco las declaraciones de hoy. La verdad que estuve fueron metido... declaraciones prudentes ni adecuadas. A ver, le vamos a contar. Algunas dijo directamente. Se refirió a Lorenzetti y se refirió a Fait. A Lorenzetti dijo, fue a mi despacho, Néstor lo propuso sin siquiera conocerle la cara, bueno, hablando de que ninguno de la magistratura sale abajo de las baldosas. A mí me asusta la gente que no tiene ningún pensamiento político en la cabeza. Y después, refiriéndose a Fait, dijo, no puede ser si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal. Ven que están mal informados. Por una acordada, la Constitución, la ley, lo que diga María Santísima, out, ¿no? Hablando no es una acordada, ahí se equivocó. Fait sigue ejerciendo su cargo no por una acordada, sino por una sentencia dictada por la propia Corte. Es distinta, una acordada es una cosa, una sentencia. Pablo, vamos a acordar una cosa. Tiene 90 y pico de años. Creo que todo tiene un límite. Corrijo un pequeño error. De todas maneras, yo quería decir algo en relación con lo que dijo... 30 segundos. 30 segundos. Sí. Evidentemente estamos ante una lucha de poder. El Poder Ejecutivo mandó una ley para lograr obtener una clara mayoría en el Consejo de la Magistratura que le permita más o menos hacer lo que quiere con el Consejo de la Magistratura. Cuando resuelva la Corte, ya no vamos a poder hablar más ni de forum shopping, ni de las preferencias, nada. Cuando resuelva la Corte, eso va a ser definitivo y final. Entonces, si la Corte resuelve, como yo creo que va a resolver, que es declarando la inconstitucionalidad de la ley, tendremos que hacer lo que yo propongo, sentarnos a discutir, a debatir y evitar que el Congreso de la Magistratura, que el Consejo de la Magistratura quede paralizado y sin funcionar. Bueno, la pregunta está tal vez en el mientras tanto, ¿no? Vamos a irnos a una breve pausa. Les agradecemos muchísimo a los dos por habernos... No se va a cerrar listas con consejeros, ¿eh? Sí. Nosotros sí, lo que quiero decir para terminar esto, que si bien es cierto esta cuestión, también es cierto que el Consejo de la Magistratura está paralizado actualmente y que esta era una fórmula, o que es una fórmula para darle movilidad y para darle agilidad, lo que ya no tiene, y es cierto que es la tercera reforma precisamente porque nunca ha podido funcionar adecuadamente, lo cual deja las cosas exactamente en la misma situación en la que está. Al principio funcionó bien con la primera ley, hasta que a la presidenta se le ocurrió reducir los números que ahora aumentan. Hay tiempo para seguir discutiéndolo. Mientras tanto, supongo que tanto Tonelli como Landó van a estar con los ojos puestos mañana en el despacho de María Romilda Servini de Cubría, la mujer que con su firma puede llevar este tema a que lo dirima la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencer. Yo te avisé y vos no me escuchaste. No, yo te avisé y vos no me dejaste convencerte. Conmigo no las... Y llegan las PASO, veníamos contando cómo corren a contrarreloj quienes están trabajando en el cierre de las listas, las alianzas. Discutíamos uno de los temas claves que tenía que ver con el Consejo de la Magistratura, y junto con las PASO llegan otra vez los encuestadores. Los estaban extrañando, llegan y vuelven con todo. Vuelven con todo. Estamos acá en compañía de Juan Germano, que es director de Isonomía, Jorge Giacobbe, titular de Giacobbe y Asociados, y Juan Manuel Carballo, titular de Carballo y Asociados. A los tres, muchas gracias. Y les vamos a proponer una especie de juego. Aquí vamos a ir viendo, van a ir pasando algunos de los personajes clave de estas próximas elecciones. Vamos a arrancar. Algunos ya sabemos que están aliados, otros es un misterio. Hasta pasado mañana vamos a tener que esperar para saber. Este es un caso. Cuéntenos un poco qué ven de esta alianza, si tiene futuro, si no tiene futuro, y con quién más se pueden llegar a aliar. ¿Cómo lo ven?
Bueno, el caso de Pino Solanas, ya en la capital, digamos, ya tuvimos la oportunidad de ver su performance en las anteriores elecciones. Si bien Pino es un dirigente que se ha posicionado y ha captado ciertos temas particularmente, como el ambientalismo, sirvió en el escenario electoral de alguna manera como chivo expiatorio de una cantidad de votantes que, al no sentirse identificados con la mayoría del oferta electoral tradicional, él pudo capitalizar y hacer una muy buena elección que lo perfila frente a estas elecciones en la capital con una situación no digamos exactamente similar. Yo creo que Elisa Carrió, en este caso, no sé hasta qué punto le está agregando capital, digamos, político a Pino Solanas, sino que tal vez puede llegar a redundar un poco esa fórmula. A ver, Jacobe, el voto enojado, el antikirchnerismo confeso y que, bueno, se viene haciendo... Con cierto aire ético. Más, ¿cómo? Con cierto aire ético. Bueno, sí, sobrevuela digamos, un aire ético. ¿Fuga hacia acá? Y una parte importante, sí, Lilita está midiendo el doble que Pino. Lilita está midiendo 21 puntos, Pino está midiendo 11. El tractor de esta alianza es Lilita. ¿Vos coincidís con esa visión? A ver, hay un cambio fuerte en la imagen que tiene la gente de Elisa Carrió, y esto se dio, al menos en nuestros números, en los últimos momentos, últimos meses, diré. Digamos, la corrupción como tema empezó a pegar fuerte en la ciudadanía luego de las denuncias de corrupción de Jorge Lanata, y se abrió una ventana de oportunidad para determinados dirigentes, como por ejemplo Elisa Carrió, que se posicionan mejor de lo que teníamos hace 5, 6 o 7 meses en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Bueno, vamos a pasar... ¿Faltaría Lanata en esta alianza, dicen entonces? A ver. Vamos a pasar a... otra alianza en la provincia de Buenos Aires. Acá, ¿cómo lo ven? Bueno, en realidad la suerte de esta alianza va a depender mucho del escenario que tengamos, ¿no? Si tenemos un escenario en la provincia partido en 3 o en 4. En 3 sin Sergio Massa, en 4 con Sergio Massa. El gran problema de esta alianza es poder penetrar el Gran Buenos Aires. Esto es histórico. Digamos, si no se tiene un buen desempeño en el Gran Buenos Aires, no se puede ser competitivo. Y el gran problema para Stolbizer y Alfonsín es justamente eso. Es una dupla fuerte en el interior de la provincia de Buenos Aires. Claro, eso te iba a preguntar. Tienen llegada al interior de la provincia, pero no en el conurbano. Exactamente. Jacobe. Sí, es lo que dice Germano. Si sale Massa, ningún candidato tiene destino. Son 40 puntos Massa. Y 40 puntos se está midiendo Massa en este 40 momento. puntos está midiendo Massa. Mide tanto en la capital como en la provincia. Es un fenómeno muy extraño, que hay que explicárselo. Si sale Massa, ni de Narváez, ni esto, ni nada. ¿A quién hay que explicárselo? ¿A él? No, entre nosotros. Que hay que explicárselo entre nosotros. Quiero decir que habría que conversarlo, ¿no? Porque la gente deposita confianzas. ¿Ganaría como candidato oficialista o opositor? Ahora vamos a hablar de él. Volvemos sobre esta alianza. En mi opinión, en la alianza de Alfonsín Stolbizer, nosotros en esta elección no sé si vamos a poder esperar mucho, ya que en la provincia de Buenos Aires nosotros observamos que se viene perfilando como principal polarizador, digamos, hacia el oficialismo, que estuvo, si nosotros hacemos un poco de memoria, en el 2009 representado por Néstor Kirchner, en aquella elección que la perdió frente a Narváez, pero si lo vemos en el 2011, de alguna manera estuvo representado por Daniel Scioli, quien pudo lograr una victoria importante. O sea que esa relación de esa victoria de Narváez del 2009 no se vio representada cuando Daniel Scioli, que le incorpora, digamos, al voto clásico del oficialismo hoy, una cantidad de independientes que se suman y desequilibran la balanza. En mi opinión, esa polarización se va a dar fundamentalmente entre el PJ, que todavía no está definido quién va a ser ese candidato, pero que va a representar el modelo, y de Narváez en este caso. Con lo cual, a mí me parece que, como lo que pensaba entre Carrió y Solanas, un poco que esta alianza redunda sin sumar, sin construir y sumarse a sí misma. Vamos a volver a la capital. Vamos a el candidato histórico, ¿no? Histórico de la ciudad de Buenos Aires. Estaba dormido a hacer este ejercicio, Filmo. Histórico perdedor. Está para perder. El gobierno sabe que pierde la capital. Lo dicen los ministros. Ninguno de nosotros en la capital mide más de 10 puntos. El único que mide más de 10 puntos es Filmus y por eso lo ponemos. ¿Qué número está manejando en capital? 15 puntos, 16 puntos. Es muy probable que la atracción de los 21 puntos de Carrió lleve a Pino a superarlo. Hay que tener cuidado con eso porque
la capital tiene un 60% de habitantes que cortan boleta, históricamente, ¿no? Pero suponiendo que haya una ¿Es atracción... el único distrito electoral proclive al corte de boleta? ¿El más proclive? El 50% corta boleta. Sí, en muchas provincias de Argentina, 50% de la población corta boletas. Sí. Recién hablaban de Narváez, aprovecho para preguntarles, digamos, ese voto del de Narváez más caliente, el de Narváez en el mejor momento de Tinelli, ¿cómo era el spot? El dicho que hacía. Alica Alicate. Alica Alicate. Ese voto fuerte, el voto Alica Alicate, ¿dónde está hoy? Y probablemente esté más, que eso. Es el voto bronca eso. ¿No? La gente va a votar a quien le pueda ganar el gobierno, se llame como se llame. Como pasó en el 2009. No importaba quién era. Como pasó con De la Rúa respecto de Menem, como pasó con Kirchner respecto de Menem. Cuando la sociedad está saturada de una gestión, va a votar a quien sea para matar. Es una elección de ganar, de sacar, no de poner. No importa quién llega, sino quién se va. Ahora, les hago una pregunta que tiene que ver con una interpretación de tipo político, pero creo que tiene los elementos de sobra como para hacerla. ¿No hay un mensaje también a la provincia de Buenos Aires de las dificultades que puede tener cualquiera en la gestión si no está alineado con el gobierno nacional? Digo, Scioli no está dejando eso, no está mostrando eso al electorado. No, hay un pensamiento tal vez común que muestra eso. De todas formas, la gente no siempre elige en ese sentido y pensemos que vamos a una elección legislativa, ¿no? Y el voto legislativo es distinto al voto ejecutivo. Entonces digo, yo no sé si sería, en este caso, no si tiene tanto peso. Sí coincido que parte del electorado de Francisco Narváez es propio y hay una buena parte que es por ser contrario a, ¿no? Y hoy en día, de vuelta, en este escenario de tres que estamos planteando, kirchnerismo de Narváez y esta dupla Stolbizer-Alfonsín, el que terminaría polarizando y compitiendo al menos más fuertemente con el gobierno nacional sería Francisco Narváez. Vamos a otra candidata extraña, Gabriela Michetti. Se habló de una alianza con De Narváez, esa alianza finalmente no prosperó, vuelve al distrito de la capital federal. ¿Cómo lo ven? ¿Habría tenido mejor suerte en la provincia? ¿Cómo está midiendo? A mi entender, me parece que el PRO ha vivenciado dos tipos de elecciones. Una elección como la que cuando Macri fue reelecto, en donde se puso en juego directamente un asunto de gestión, en donde pudo ganar con una de las mejores evaluaciones de gestión, cerca del 60% por encima, y en donde Filmus sacó un 30 y antes del 35%. Cuando nosotros repasamos qué es lo que pasó con Cristina en la capital en el año 2011, vemos casi que mantiene el mismo porcentaje electoral. Si bien Filmus, de alguna manera, había llevado ese umbral histórico del peronismo en la capital federal, que no había pasado antes cifras del 15%, instalando ya el debate en la capital en un asunto nacional. A mi entender, las elecciones que hoy va a vivir Graciela Michetti se van a ver más amenazadas que lo de costumbre porque van a estar en un plano de una elección legislativa, en donde Filmus ya tiene un antecedente, digamos, contra Macri. Vamos a ver si ella puede sostener ese 60% de evaluación de gestión que tuvo en las elecciones pasadas. Y el factor Bergoglio, que no sé si lo analizan o no, pero ha sido, digamos, una de las interlocutoras reconocidas por Bergoglio, con gran historia personal y de amistad con el Papa. Hay que ver, ¿no?, si eso también tiene algún tipo de peso en el electorado católico. ¿Puede tener? Mire, tenemos un electorado que hace 30 años mira la televisión. Los políticos no se dan cuenta que nuestra ciudadanía está entrenada en la mentira, en el engaño, en la verdad también. Y pareciera que pretenden engañarla como hace 30 años, digamos, cuando la mujer le preguntaba al marido por quién se votaba. Digamos, esa sociedad se terminó, no está más. Me parece que hay que tener cuidado con los recursos que se utilizan porque estamos frente a una sociedad muy sofisticada electoralmente, ¿no? Sí, perdón, me parece que en realidad, así como en la provincia decimos Sergio Massa es un factor que puede cambiar completamente el escenario, tal vez en menor medida, pero es un factor interesante a saber qué hace Roberto Lavagna, ¿no? Roberto Lavagna con Michetti es un desempeño importante del PRO. Ahí está. Lo nombrás, lo tenés. Ahí está. Sí. Ahí lo tenemos. Por adentro del PRO, al PRO le hace, probablemente a una muy buena elección. Ahora, por fuera del PRO va a ser, digamos, un lindo desastre entre el segundo puesto, entre Filmus, Pino y Carrió y Lavagna, ¿no? Digo, ¿Y dónde creen que va a terminar anclando? ¿Va a ir solo? ¿Va a jugar con alguien?
Perdón, aparentemente parece que Roberto Lavagna va a ir solo, ya que las negociaciones con el PRO no prosperaron y de alguna manera yo creo que Roberto Lavagna va a tender a aliarse de alguna manera con toda esta construcción del peronismo federal que tiene diversos actores en todas las provincias. Yo quería hacer una observación con respecto a Roberto Lavagna y un poco también con Massa. De alguna manera, por sus perfiles, digamos, que son perfiles más neutrales, han generado ciertas desestabilizaciones oportunamente en las elecciones en la centro-derecha. Ya vemos que Roberto Lavagna pudo ser candidato de alguna manera o miembro del Partido de la gestión del justicialismo, del gobierno de Néstor Kirchner, como candidato del radicalismo a presidente, como ahora va a tener su participación. Y seguramente, tanto Roberto Lavagna como Alberto Rodríguez A., quien va a ser también candidato a senador en estas elecciones, van a perjudicar de alguna manera el voto del PRO. O sea, más que el del oficialismo. Bueno, ya hablamos de la dupla de Stolbizer-Alfonsín. En la provincia volvemos, Francisco de Narváez, otro de los que no sabemos cómo... De eso entiende mucho Juan. A ver. No, me parece que es un candidato de vuelta. En un escenario dividido en tres va a ser una elección muy competitiva. En realidad, ¿va a replicar lo que ocurrió en 2009? Bueno, si no es candidato Massa, gana Narváez. Gana él. Sí. Ahora, les voy a pedir un ejercicio, ya que se prestaron a esto y nos están ayudando en estas horas de definiciones. Si ustedes hoy, con los números que manejan, tuviesen que presentar en cada distrito la alianza ideal, ¿cuál sería? Bueno, la alianza ideal, en este caso de Francisco de Narváez, sería poder recrear lo que hizo con Alfonsín después de las PASO y no generarse una oposición, no fraccionar esa oposición con Margarita Stolbizer, cosa que no pareciera que ser. Asimismo, de Narváez está queriendo recrear una alianza con los distintos poderes. Creo que dentro de lo que es el peronismo federal, llamémosle. Jacobe, la alianza ideal. La alianza ideal sería Messi jugando en Colón de Santa Fe. Sí. Ahora, no, bueno, descartada esa opción. Descartada esa opción. Sí. 55% del electorado dice en la Argentina que cree que pierda el gobierno. Yo sospecho que va a votar al que le pueda ganar el gobierno en cada lugar, sea quien sea. Alianza ideal. No, en la provincia de Buenos Aires el factor Massa es muy importante. Me parece que el desempeño de casi todo el resto depende mucho de Massa. El único que tiene las cosas claras es el oficialismo, ¿no? Digamos, que tiene un piso electoral interesante, estable, y el resto... Pero todavía no tiene candidato. Sí, pero casi que no importa. Casi que, digamos, el gobierno hoy en día no tiene candidatos que trasciendan su piso. Uno puede decir, y uno lo mide, Alicia Kirchner, Randazzo, Julián Domínguez. Más o menos igual. Sinceramente, el peso es el Frente para la Victoria, mucho más que el nombre propio. Y si hay 20 puntos de piso. De piso. Y con eso... Con Alicia es 24. ¿Alicia es la que mejor mide? Pero no va a ser candidata, no presentó el domicilio en la provincia antes del 25 de mayo. No. El juzgado indica que no podría ser candidata. Si era un apellido Kirchner en la boleta... pero hay antecedentes judiciales, digamos, vinculados a habilitar candidatos. Este gobierno puede cualquier cosa, quiero decir, no debería estar en condiciones de participar. De todos modos, en nuestras mediciones no hay ningún escenario en el cual pueda ganar el gobierno en la elección de la provincia de Buenos Aires. Bueno, último. Hablamos de, cómo va a jugar este personaje en la provincia. Pero para esto hay que ser evidente en el encuestador. Sinceramente, no traje la bola de cristal, la dejé en casa. Están todos en la misma Daniel tesitura. Scioli, a mi entender, como lo ha hecho siempre, desde el primer momento, ha apoyado, sin entrar en conflicto, con un sector, digamos, de clase media, al cual naturalmente él pertenece. Yo creo que él va a apoyar la lista del justicialismo sin salir con declaraciones muy confrontativas contra la oposición. Creo que se va a manejar de la misma manera. Karina pregunta lo mismo, ¿qué va a hacer mi marido? A ver, y una opción que hoy discutíamos antes de arrancar el programa que tiene que ver con Mendoza, y un nombre que se reflota y dos boletas que podrían generar un ambiente por demás interesante, que tiene que ver con Julio Cleto Cobos. Sí, bueno, Julio Cobos, si bien, digamos, su reingreso a la política tiene connotaciones nacionales, su escenario de operaciones va a ser Mendoza, en donde él va a enfrentar al justicialismo de Paco Pérez, que de alguna manera va a representar el modelo de Cristina Fernández de Kirchner.
El problema que tiene Cobos en la provincia de Mendoza es que la oposición se va a ver polarizada, porque Mendoza tiene un partido provincial, que es el Partido Demócrata, que ya va a presentar 2 candidatos, como ser Carlos Aguinaga y Luis Rosales, y asimismo Julio Cobos tiene una oposición interna representada por Roberto Iglesias, quien va a participar también del espacio. O sea que si bien es de esperar que se polarice, que Julio Cobos polarice la elección con el oficialismo provincial de Paco Pérez, vamos a ver hasta qué punto lo logra fraccionar tanto los candidatos del Partido Demócrata como el mismo Roberto Iglesias, que ya de alguna manera participó de este mismo fraccionamiento, generó que Paco Pérez sea gobernador, digamos, no con un porcentaje muy alto de voto. Y estamos a horas nada más de ver si esto efectivamente que estamos hablando hoy acá se traduce en blanco sobre negro, cómo, de qué manera y qué van a hacer ustedes cuando tengan que ir a votar. Nos está sobrando uno, si no estamos para salir, ¿no? Bueno. ¿Cómo estamos parados? Sí, acá ya faltaría, podemos invitar a alguna de las chicas. Sí, podemos invitar a una de las chicas, sí, nos sumamos. Sí. Bueno, les agradecemos mucho haber estado acá con nosotros y se va a develar el misterio antes del lunes que viene. Cuando nosotras vengamos ya nos vamos a enterar quiénes de todos estos jugaron con quién y nosotras nos volvemos a encontrar el lunes que viene a las 10 de la noche. Y atención, María Romilda Servini de Cubría, insisto, mañana en su despacho parte de esta incógnita se va a develar también si estas pasos van con o sin consejeros para magistratura. Hasta luego.